Bienvenida, Miriam, bienvenidos a todos. Bienvenidos otra vez, chicos, a la materia de desarrollo de capital humano. Le estaba comentando aquí a Miriam que la intención de esta triada que vimos que fue proyección de ventas, desarrollo de empresas y en este cierre con desarrollo de capital humano va con una orientación a un trabajo, es decir, los métodos evaluativos ya los conocen, son los 520, son los universales de ICEP. La cosa es que en virtual vamos a trabajar las conexiones como parte de desarrollo de habilidades blandas y en caso de no poder acceder a las conexiones a el qué tanto se están metiendo a la plataforma. ¿Sí? El tema de hacer las actividades, ojo, se evalúa el tiempo y forma, es decir, por ejemplo, si no se entrega en el domingo de cierres de semana, los días que cuentan normalmente, depende de si pasó días, se convierte en nota máxima 9, y si pasa más de una semana se convierte en nota máxima 8. Muy bien. El trabajo colaborativo tendría que ver mucho con el que se pueda participar dentro de, y en esta materia en específico agregamos en la semana 3 una actividad de colaboración, ¿sí? En donde pues van a estar participando entre todos, o la idea es que alimenten todos. Aunque evalúo, o más bien, aunque el trabajo es en equipo, lo voy a valorar de manera completamente individual, es decir, quién hizo por estar en la plataforma o en WhatsApp aportando para el trabajo colaborativo. Y el proyecto integrador que ahorita les voy a mostrar, que tiene que ver con un compendio de cosas alrededor de las 3 materias, ¿sí? El proyecto integrador, perdón que me reduzca, pero pues bueno, para que sepan el objetivo de la materia es importante el de desarrollo humano, ver un poquito de la naturaleza humana, un poquito sobre teorías al respecto de cómo somos como humanos, y como les comentaba, para poder hacer un recap con desarrollo de empresas, vamos a generar un proyecto que incluya una empresa, de preferencia la del plan de negocios, de preferencia un negocio pequeño o incluso emprendimiento, en donde le podamos ver cómo funciona desde el aparato humano. Lo vamos a agregar al proyecto de desarrollo de empresas, en donde veíamos aspectos de mercado y aspectos técnicos. No vimos ahí aspectos humanos, y ahí lo vamos a empezar a agregar. Vamos a, dentro de los elementos que va a llevar el proyecto integrador, va a ir un elemento de ver qué necesidades de capacitación puede llegar a tener ese personal, el organigrama, la descripción de funciones, y después de eso también el cómo vamos a evaluar el desempeño del personal que vamos a tener ahí, y cómo le vamos a monitorear, evaluar, y cómo vamos a determinar quiénes son los que están haciendo bien su trabajo. Es decir, yo sé que no podemos tener ahorita ya quién es el que va a hacer bien, sino más bien la manera en cómo vamos a evaluar, y quiero que se centren en esos elementos. Organigrama, descripción de funciones, la mejor parte del reclutamiento, selección y evaluación del personal. Con esto, este programa es de 3 semanas, esta materia es de 3 semanas, y la idea es que se entregue en la tercera semana, el domingo de la tercera semana, para poderse evaluar y que el lunes puedan tener su nota, ¿sí? Entonces, va orientado a culminar, o más bien, a darle fuerza al desarrollo del plan de negocios, del modelo de negocios que hicimos en desarrollo de empresas. Miriam, en representación de los chicos del salón F2, ¿tienes alguna duda, algún comentario? No, maestro. Ay, ni sabía que éramos el F2. Sí, bienvenida. El grupo F2 es el que tienen. Bueno, esta semanita vamos a platicar de desarrollo de capital humano, y sobre todo primero de generalidades y después de las teorías que vamos a evaluar un poquito a Erickson, vamos a evaluar un poquito a Eric Fromm, que no está en el contenido evaluable, pero que lo veamos. Sobre todo vamos a ver un poquito de
la teoría del yo, del super yo, ¿sí? Entonces, vamos a meternos un poco en el desarrollo humano, vamos a meternos un poco en la persona como tal. Sí, esta primera parte o estas primeras semanas van a estar muy orientadas hacia la parte del desarrollo del individuo como tal. Muy bien, hay una frase con la que parto, me gusta partir las materias con unas frases y la frase con la que iniciamos es el de que nada es permanente, nada es permanente excepto el cambio. Es decir, todo evoluciona, todo cambia, todo tiene que ir hacia adelante y recuerden que lo que no se mueve se estanca y hasta el agua estancada huele feo, ¿no? Entonces, la idea es que el humano tiene que desarrollarse, tiene que buscar evolucionar, tiene que buscar nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos lugares, y cosas que le permitan seguir avanzando, ¿no? En el caso de ustedes, pues ya estamos a la mitad de la carrera, sacando las cuentas, pues ya digamos que es la mitad del camino, próximamente van a notar algunas evoluciones en sus trabajos y la idea es que fuese así. Muy bien, entonces la idea es que vayamos por ahí. Muy bien, y bueno, preguntarnos sobre el desarrollo humano. Al final del camino, el desarrollo humano es esta experiencia de vida que nos va brindando nuevas formas de pensar, nuevas ideas y sobre todo centrarnos. Y el humano va teniendo, dependiendo de la edad, desarrollo de ideas, ¿sí? Es decir, no, ustedes ahorita en sus 20 o 30 no piensan de la misma manera que pensaban hace 10 años. Y les adelanto, spoiler alert, espero en Dios, no piensen igual en 20 años más. Es decir, el humano tiende a cambiar de mentalidad cada cierto tiempo. Y, ojo, el humano, al ser parte de un colectivo, también va a cambiar junto con la sociedad. La sociedad evoluciona en su modelo de pensamiento. Es decir, tanto el individuo cambia de pensamiento como la sociedad se integra a un nuevo deck de conocimientos. Hay una frase que me gusta, que lo he escuchado en algunas redes sociales, que dice, trata de llegar con la menor vergüenza al futuro posible. ¿Qué quiere decir? Que algunas de las ideas que tenemos en el 2023 probablemente no caduquen y que en el 2030 ya no sean vigentes. Algunos conocimientos, por ejemplo, el enseñar algo tan sencillo como los planetas, que en su momento nosotros lo enseñábamos con 9 planetas, después ya son 8 y planetoides, después ha ido cambiando y ya no tenemos la certeza, ¿no? Y van cambiando, van evolucionando. Algo tan sencillo como eso, algunos conceptos de administración también irán cambiando. Es decir, no podemos sentarnos las bases de lo que esté sucediendo en 2023 porque si esta materia se hubiera enseñado en el 2000, en 1990, probablemente hubiera habido otros conceptos, otras maneras de abordarlo. ¿Sí? Entonces, lo que sí hablamos es que así como el humano desarrolla, la sociedad y las materias y el conocimiento se desarrollan, ¿sí? También la salud, con las innovaciones va cambiando la salud, la forma de educar, vaya, por favor, ustedes están en un sistema de educación que es relativamente nuevo, ¿sí? Es decir, en el 2006 era impensable tener escuela en línea, en el 2016 era escaso y ahorita en el 2023 no puedo llamar de abundancia, no puedo llamar de mayoría tardía, pero ya puedo llamar de empieza a haber mayoría. Es decir, de hecho, guarden mis palabras y no porque esté en ICE virtual también. Si 2040 yo no puedo vislumbrar una escuela o muchas escuelas presenciales. ¿Sí? Es decir, va a haber una forma nueva de ver la educación. Y entre mayor vaya aumentando la tecnología, las propuestas van a ir abundando. Los empleos van cambiando, los ingresos van cambiando. Por ejemplo,
Hay profesiones que poco a poco van quedando obsoletas y profesiones que se están generando. ¿Sí? Hay un estudio del oficio, puedo llamar oficio, no sé si llame profesión, que más quieren las personas por país, y por ejemplo en Estados Unidos salió piloto, en Canadá creo que escritor, si mal no me acuerdo, y en México salió influencer, ¿sí? Bueno, de influencer, youtuber e influencer son profesiones que no estaban pensadas hace tiempo y que, spoiler alert, también ya están en declive, ¿sí? Pero están saliendo otras nuevas profesiones y eso es lo que también está pasando, que está interesante. Igualdad de género, hay cosas que están evolucionando con igualdad de género, es parte del discurso que ven todos los días. Seguridad y paz, ha habido una escasez de la seguridad y la paz y se están promulgando cosas de dignidad y derechos humanos desde que han ido cambiando. Por ejemplo, antes el racismo y antes estaba dentro del canon, ¿no? De los derechos del hombre, de entrada, no había derechos de la mujer. Entonces, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, siempre se están volteando estos 6 aspectos para ver el desarrollo humano. Muy bien. Aparte de eso, el humano va cambiando conforme a su evolución, como les había dicho. Depende mucho de dónde nació, depende mucho de que si nació en modo fácil o en modo difícil, diríamos así. ¿Qué es modo fácil? Persona, área en un país desarrollado, con capital, que nació con capital, nació con una fuente suficiente para poder ser sostenible. Ese es el modo fácil. Modo difícil, haber nacido en Sudán del Sur, teniendo raza de piel oscura, y a lo mejor en un periodo de guerra, por ejemplo. Entonces, creo que los puntos de vista y las perspectivas de vida cambian dependiendo de eso. Y tan sencillo como evaluar o platicar con personas de diferentes, o que han tenido diferentes historias, cuál es su pensamiento sobre determinadas cosas. Por ejemplo, la educación, como por ejemplo el mundo del emprendimiento comparado al mundo de cómo generar dinero, y van a darse cuenta de las perspectivas, que ambas o que todas son válidas por el tipo de condición por el cual nació, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, pero poniendo las bases en algo unificado, vamos a hablar sobre algunas fases de vida, algunos teóricos que dan las pautas de cómo van los criterios de vida. Por ejemplo, las fases biológicas, primero es el nacimiento, esto es lo obvio. Nosotros nacemos y con eso empezamos a vislumbrar lo que nos pasa en el mundo. Normalmente, cuando estamos en esta época, estamos como esponjas empezando a tener una serie de experiencias y tratando de acomodarnos conforme a esas experiencias. Empezamos a designar patrón familiar, aunque, por ejemplo, aunque seas una persona que no tenga papá y no tenga mamá, buscamos papá y mamá en algún lugar, llámese un tutor, llámese abuelos, llámese familia extendida, etcétera, pero normalmente en esta etapa estamos buscando patrones de conducta en las cuales vamos a agarrar. Llega la pubertad o la adolescencia y es justo lo contrario. Ya tenemos demasiada información de lo que es el núcleo y normalmente buscamos nuestra propia identidad. Es la época en donde normalmente el individuo trata de probar absolutamente todo. La parte sexual se desarrolla, la producción de feromonas y testosterona es más elevada y no se controla todavía muy bien. Entonces los pensamientos normalmente, dependiendo del autor, pero van a notar que son pensamientos altamente sexuales y que suelen ser todavía muy básicos, pero que ya van conformando una identidad. Muy bien. Ya viene diferentes tipos de adultez, vamos a manejar desde la básica. La madurez reproductiva es la edad que probablemente está mi público ahorita, ¿sí? Que está rondando entre los 18, yo puedo llamar que todavía es adolescente una persona de 18,
pero pongámosle que 18 hasta 45, 50 años, más o menos. En esta etapa es la etapa reproductiva y ahí dice que tiene que ver con concebir hijos. No necesariamente, pero sí con la metáfora de concebir. Ahorita hablando de metamorfosis sociales, ahorita ya no es solamente la etapa de concebir hijos y de generar una reproducción así. También puede ser suplido por desarrollar empresas, puede ser suplido por desarrollar proyectos, puede reemplazarse también por viajar, por proyectos individuales, y es la etapa, yo le llamo reproductiva, pero reproductiva de metas, ¿sí? En donde hay personas que van a buscar más dinero, van a buscar otros proyectos, otros van a buscar a la familia misma, otros van a buscar a generar un ambiente de núcleo familiar, esposo, esposa. Y es en la etapa en donde tienes más sueños por cumplir. Muy bien. Hasta que llega la meno y andropausia. Normalmente conocemos la menopausia, es más raro de ver los síntomas de la andropausia, pero también pega y pega duro, que son cambios en la adultez en el hombre y en la menopausia en la mujer, y ambos tienen con la capacidad reproductiva. Cuando pierde la capacidad reproductiva, empieza a haber disminución de líbido, empieza a haber disfunción eréctil, empieza a haber problemas de salud acuñados a ello, y normalmente los planes y objetivos de la persona cambian y se enfocan más a temas de mantenimiento y de salud. Son personas que ya usualmente están buscando en sus proyectos personales consolidación, están buscando reforzar lazos. Por ejemplo, pueden ser de esas personas que ya están buscando todavía más a la familia, o pueden ser personas que ya están buscando en los que son los viajes, a lo mejor ya tener una base, una casa sólida, algo ahí directo. En las personas que estaban buscando a lo mejor patrimonio, ya se les calma un poquito ese deseo ferviente de generar patrimonio y ya se vuelve en consolidación de esas empresas o ese patrimonio que tenían, etcétera, etcétera. Hasta llegar al envejecimiento que puede marcar la tercera edad. Les soy honesto, hablando de que como esto es un tema de sociedad, todo cambia. Ya la sociedad ahorita está envejeciendo más lento. Es decir, si a mí me dijeras la adultez, es adultez media, 55, 65. Es decir, cuando ya te estás dando cuenta de que estás entrando en una etapa de tu vida en donde ya las partes físicas usualmente se van primero, depende de cada individuo. Hay personas que se va su mente antes, pero se pierden las funciones físicas y se vuelven menos eficaces. En esta etapa, si la persona genera un emprendimiento, debe sí o sí ya estar transmitiéndolo a la siguiente generación. Si esta persona fue persona de viajes, normalmente esta persona pues ya va a tener más complicaciones a la hora de viajar. Si esta persona es de consolidación familiar, pues va a continuar con esa consolidación, pero a través de otras personas, etcétera. Esta es la etapa de delegar y empezar a reflexionar. Y en la vejez, que es similar a la muerte, pero hablando de muerte metafórica, es decir, hablamos de una muerte de funciones generales del organismo y poco a poco ir perdiendo funciones, es donde te das cuenta que el mundo que ya vives no es el tuyo y empieza a haber evolución. Entonces, es esta etapa que, ojo, que si puedes adelantarte procesos para el desarrollo humano mejor, ¿no? Es la etapa de desprender, es la etapa de soltar y es la etapa de perdonar lo que hay que perdonar. De hecho, ya ni siquiera perdonas, sueltas. Sí, es decir, y normalmente tanto en envejecimiento como muerte, es muy habitual que el ser humano se vuelva mucho más espiritual. Sí, las causas, bueno, ahí depende del caso. Miriam. Pues a veces, maestro, a veces aunque estén viejitos no cambian. Mire, ahorita iba yo en el bus y una señora ya de edad avanzada, pero como que todavía se ponía, bueno, todavía se puede sostener de pie, bien. No se sentó porque hay asientos prioritarios, pero había personas de color a un ladito bueno, pues de los asientos
que estaban libres. Y la vieja, o sea, no se sentó, luego se le veía que era racista. Y yo le dije a mi amiga, mira, esa ni porque ya está más para allá que para acá, cambia. Como hay gente que es mala y siempre va a ser mala, aunque ya estén viejitos y ya. La edad no te da conocimiento, la edad no te da necesariamente sabiduría, porque al final todo es elección, ¿no? Y como tú dices, probablemente sí era racista. Y qué triste, te digo, por eso la filosofía de ver cómo le hacemos para no llegar con vergüenza al futuro. En este caso, te aseguro que las que personas cercanas a ella ya hasta la miran con cierto desdén de como de, híjole, da vergüenza, ¿no? En la época en la que vivimos, en las condiciones en las que vivimos, eso ya se vuelve minoría, ¿no? Y es como de, ay, qué desagradable. Y es llegar a vergüenza, con vergüenza al futuro por no cambiar a tiempo. Sí, Miriam, perfecto. Ibas a comentar algo. Ay, no, pues es que caen mal esas personas que sean así como usted dice, en estas épocas. Bueno, es que son personas también con ideas muy, como que son muy, ¿cómo se dice? Como idiáticos. Sí. Ajá, y no los haces cambiar. Pero luego se le notaba a la señora, yo dije, ojalá se dé un guamazo para que se le quite. Fíjate que yo soy de la idea que el mayor símbolo de fuerza es la adaptabilidad. Es decir, hay personas, digo, a lo mejor me estoy equivocando, y es justamente lo que quiero, porque no quiero tener razón siempre. Pero yo siento que las personas que mejor se adaptan, o es decir, que puedan cambiar con el tiempo, reflexionar y ajustarse a las condiciones del entorno, son aquellas que tienen más posibilidades de sobrevivir. Es decir, esta señora se quedó en 1930, 1940, ¿no? O sea, ¿cuántos eventos tuvieron que haber sucedido? Ojo, estoy suponiendo que es racista. Probablemente tenía que ver con otro tipo de cosas, a lo mejor era orgullo, a lo mejor N cantidad de factores, no sabemos. Pensando que fuese racista, qué triste de haberte quedado en pensamientos de 1930, ¿no? Sí, Entonces, de hecho vi una vez bueno, como una noticia de una mujer de color que se subió al autobús y todos la miraron mal porque antes no se podían subir al bus ellos. sí, no, esto del tema racial sigue vigente para empezar, pero, ajá, sí, Mara, Ya sé que me extrañaron. ya sé, pues Claro sí, que sí, te estamos esperando, de hecho. Ay, no, se me fue el tiempo. Pues yo bueno, para hacer un comentario, sí, aquí donde nosotros vivimos, bueno, donde yo estoy viviendo, marcan mucho eso, cuidan mucho que no sean racistas y yo creo que muchos morenos o negritos se han aprovechado de esto, ya que como por cualquier cosita, si les haces una mala cara o eso, ya te lo marcan como racismo. Y en todos los papeles, en todas las fórmulas viene que escribas la raza y todo para que las compañías o los lugares de atención, ya sea médica o de cualquier atención, tengan mucho cuidado con las personas. Y yo me he fijado que los morenos son muy especiales, son más especiales que los güeros todavía. Sí, cierto, sí, cierto. No los puedes ver porque ya te miran feo, o sea, no puedes voltear yo, por ejemplo, una vez vi un bebé que estaba hermosísimo, parecía muñequito, así morenito, y no, hombre, yo emocionada viendo el bebé y volteo a ver a la mamá y yo, ay, no, mejor me voy. se te prendió. No, es Fíjate que que, por tanto que han sufrido o ellos traen como la historia de su pasado. Es como lo que yo le estaba diciendo a mi mamá hace un poquito tiempo. Ellos traen la historia de su vida pasada, de lo que ellos vivieron y yo lo entiendo bien porque hace una semana que andaba allá donde les dije que grabé el video de iPhone, ajá, yo al siguiente día fui a una sinagoga judía. Entonces, cuando yo fui, estábamos en todo el servicio era en inglés y en hebreo, entonces estábamos ahí y todo, bueno, no sé si les comenté que yo soy judía también, no entonces sabía. llega la policía a medio servicio, llega la policía y empieza, yo dije, uy, ya vienen por mí, pero yo fue como algo que me quedé así, me saqué de onda,
y nos sacaron a todos porque hablaron y les dijeron que había un atentado. Yo creo que quisieron poner una bomba, algo, no sé qué fue lo que pasó, porque solo nos dijeron, sálganse, ya, 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 y nos sacaron rápido a todos. Al momento de que todos estábamos afuera, los judíos, pues, es diferente su religión, o sea, es diferente, no es en sí una religión, pero todos se agarraron de las manos y se pusieron a cantar. Mientras los policías estaban revisando toda la sinagoga, alrededores, todo, y se quedó la policía afuera, y yo me recordé de todo lo que pasó en el holocausto judío, y todos estaban llorando, todos sentían ese temor, y yo pregunté, ¿por qué se sienten así? Yo ya sabía por qué, pero yo quería que ellos me lo contaran. Y un judío que hablaba más español, porque vivió en España, me dijo, es que todo lo que nosotros hemos pasado, lo que nuestros antepasados han pasado, estamos con el miedo todo el tiempo de volver a ser perseguidos. Entonces yo creo que en parte se entiende y en parte hay mucha protección para ciertas personas, pero los morenos se aprovechan, de todo quieren demandar, de todo quieren sacar dinero y eso se ve hacia... Ojo, no sé, perdón, aunque me estoy desviando de la clase, nos estamos desviando de la clase, vamos a dar un poquito más de tiempo. Fíjate que quiero hacer un comentario a lo que están comentando. Hay una telenovela, y perdón que haga la referencia, pero para que podamos entender cómo funciona. No sé si alguna vez en la vida hubo una telenovela que se llamaba María del Barrio, Marimar y Quesas. La de las tres Marías acá en México. Ah, sí. Pues bueno, les explico a los que no sepan esta parte del video. Marimar era una persona que era pobre, muy pobre, y le hacían humillaciones tras humillaciones. Por X razón, en las tres telenovelas genera dinero, o más bien no, obtiene dinero de la nada. Y no, de los novios. De los novios, de algo. Vaya, vamos poniendo un factor externo. Y ahora se vuelve en la nueva rica que ahora humilla a otros en venganza. ¿Sí? Y eso es justamente de lo que puede llegar a pasar en temas raciales o en temas de discriminación. Hay un triángulo que le llaman el triángulo del drama, que en donde está víctima, victimario, rescatador. Hay ocasiones en que la víctima, cuando ya no está en condiciones de riesgo, se convierte en victimario. Y no digo que todas las personas afrodescendientes vivan eso, pero algunos de ellos sí. Es como decir, oye, tantos años de abuso, ahora me las pagan. Como también los latinos, algunos latinos también viven y hacen eso. Es decir, tantos años de abuso sistémico, ahora me las pagan, ¿no? Y eso es lo que a veces sucede. ¿Sí, Miriam? Sí, se vuelven malos, o sea, como en lugar de que digan, bueno, yo también estuve en esa situación o muestren un poco de empatía, no, al contrario, se vuelven bien perris, o sea, así como de, no, pues ahora van a ver y que así. The Joker explica muy bien las condiciones sociales. O sea, la película de Joker, en donde ahora sí me las pagan porque van a ver, explica mucho. Esa realidad nunca sucedió. Solo fue en la cabeza de Joker. Pero lo que vamos es que dentro de la mente de la persona se justifican los actos de crueldad. Porque desde la primera persona uno piensa que los actos que hacemos están justificados. Entonces, eso es lo que hablamos. ¿Qué tal si a lo mejor muchas de estas personas afrodescendientes tienen en su mentalidad una justificación a la agresión? Entonces, es por eso que es complicado medirlo con la misma vara. Es decir, oye, pues es que ¿por qué las personas afrodescendientes? Primero, en el mundo es complicado generalizar porque siempre va a haber excepciones a la regla. Segundo, si muchas personas afrodescendientes están optando en el camino de la violencia, es porque han sufrido violencia. Así como la sociedad judía en algunos momentos ha sufrido de violencia en muchas etapas de su vida, por favor, el holocausto, lo que comentabas, Mara, ¿no? Y también la Segunda Guerra, y también, pues, desde entrada no tenían tierra como tal y le decían la Tierra Santa en Israel. Pero también a su mismo, se les ha criticado, sobre todo al lado de Israel, de haber infligido daño en Palestina, por ejemplo. Y es que está en el mismo triángulo del drama y de lo víctima y victimario. Y eso también con los católicos, no nos salvamos. ¿Sí, Mara?
Sí, pues mira, yo creo más que eso, porque siempre ha habido la guerra y pues Israel tiene que defenderse de Palestina, porque en sí, de donde vienen los que llaman terroristas son palestinos, la mayoría son árabes palestinos y son los que atacan. Ni modo que yo estuve mirando, porque ahí en donde fui tienen muchas historias, entonces venían, miré fotos y todo, y muchos lugares en Israel están en ruinas a causa de los bombardeos que hacen. Yo creo que tienen que defenderse. ¿Sabías tú que Palestina también se está defendiendo de Israel? Es decir, Palestina, Arabia, Egipto, y muchos de ellos pertenecen a la Gran Arabia y Pues fueron invadidos por la OTAN y Estados Unidos. Es decir, muchas veces la historia la tenemos, y ojo, aquí no me crean, no me tomen esto, pero ojo, muchas veces la historia la tenemos sesgadas por los ganadores. Ellos también han sufrido de abusos y ya no sabemos quién entró primero, pero de la historia que yo tengo, primero fueron abusaron de Palestina, de Afganistán y todos estos, y ellos se defendieron. Ay, no, maestro, pero el que no tiene justificación es el hijo del diablo, el del Corea del Norte. Ay, no, ese señor me cae bien gordo, es muy malo. Corea del Norte, ¿sabían ustedes que Corea del Norte y Corea del Sur es una historia totalmente geopolítica? O sea, del territorio. Sí, Corea del Norte es el apoyado de la Unión, de lo que era la Unión Soviética, de Rusia. Corea del Sur tiene dinero porque es apoyado por la OTAN y Estados Unidos. Es el comunismo versus el capitalismo. Ay, pero bien feo, pobre gente que le toca nacer ahí. Antes era una sola Corea. Y se dividieron. Y se dividieron. Ay, no, qué feo. Está bien interesante, ¿no? Ojo, ojo, y Mara, me parece muy interesante también lo que comentas, porque si nos vamos antes de la historia, también estos cuates de, como tú bien dices, también los árabes no eran las blancas palomas, pues invadieron España, invadieron un montón de cosas. O sea, creo que la historia está plagada de guerras, la historia pues, está plagada de tonos de grises, en donde depende quién la cuenta, están los blancos, o más bien, los buenos contra los malos, para no llamar blancos, grises, negro, nada. Ay, no. Aquí, por ejemplo, la palabra negro está prohibida, tiene que decir uno morenito. ¿Qué le iba a decir? Maestro, yo una vez un maestro de la prepa, bueno, cuando era mi tiempo de estudiar en la prepa, Sí. nos platicó que las grandes guerras y todo eso, o sea, las guerras biológicas, todo eso, está totalmente planeado para el control de la de la humanidad, o sea, de la sobrepoblación y todo, que cada cierto tiempo se debe de generar una guerra, ya sea así, pues de armas o biológica, para el control de la humanidad. Sí está un poquito, sí, yo también a veces, yo soy muy fanático a veces de teorías algo conspirativas. También esa está un poquito conspirativa. Sí podría ser, nada más de que no hay pruebas suficientes y evidencia empírica que lo pueda decir. Lo que sí es que te voy a decir una realidad. La realidad es que el mundo sí está muy mal distribuido. Las riquezas sí están muy mal distribuidas. Es decir, muy pocos tienen los recursos. Y controlado, Eso sí. Por ejemplo, en una materia me acuerdo que vimos lo del capitalismo, la globalización y todas esas cosas. Sí. Por ejemplo, también está súper controlado. O sea, cuando un país está bien, o sea, como que dejan que la gente se endeude. Cuando ya se están endeudando de más, viene la inflación. Y es cuando, para que la gente no se siga drogando y ponga un stop. Ay, no, hay tantas cosas, me va a explotar la Fíjate cabeza. que sí, nos reventamos la cabeza si filosofamos con la historia geopolítica. Es bien diverso y da para discusiones, o sea, ya más allá de debates. Pero está bien interesante. Por otro lado, para irnos al tema, definitivamente es algo que está bien interesante el entender que la historia no está tan lineal. Es decir, no son los buenos contra los malos.
hay siempre una historia por detrás y siempre hay una justificación y esto, y regresando al tema, y esto puede justificar mucho incluso el entorno laboral en donde estás. Es decir, oye, ¿por qué las personas de Canadá son así? ¿Por qué las personas de Estados Unidos son así? Pues mucho tiene que ver por la historia que tuvieron, ¿sí? Y mucho tiene que ver por el ciclo de vida y por las experiencias que tienen. Es decir, ustedes que son viajeras, chicas que ambas que salieron de su tierra natal, tienen la ventaja de conocer dos culturas, la mexicana y la del país en donde están. Y se dan cuenta de ese cambio, de ese chip de ellos, porque muchos de ellos solamente han vivido en su país y tienen pensamientos de solo su país, que a lo mejor incluso transgiversa lo que son ustedes, ¿no? Y entonces, justamente va por ahí la actividad. La actividad analiza el desarrollo del capital humano, desarrollo del humano más bien, conforme su ciclo vital y sobre todo en dónde están. Es decir, ¿por qué? Y la pregunta del por qué las sociedades se dividen en las etapas de desarrollo de manera distintas está bien fácil. Pues porque nacen en entornos diferentes. Sí, por ejemplo, pongo una foto aquí para que no se vea ahí la pared, pero en un entorno frío se generan condiciones de desarrollo humano completamente diferentes de lugares cercanos al Ecuador. Y tiene que ver mucho, primero, con el clima, dos, por la historia geopolítica, tercero, por los recursos que se tienen, cuarto, por la alimentación, cinco, por lo que da la zona, etcétera, etcétera. Hay muchas variables. Y creo que más bien la pregunta podría ser más interesante si la viéramos sobre la sociedad en la que están. Sí, por ejemplo, ¿por qué California tiene el desarrollo de esta manera? ¿O por qué Vancouver tiene el desarrollo de esta manera, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, ansiedad? Propina. No, maestro, pues está muy interesante eso porque, pues es cierto, los entornos influyen mucho en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, yo cuando fui a España, allá a Francia, ay, me dio vergüenza que yo ni en inglés sé hablar y la gente allá mínimo te habla 3 idiomas. Por ejemplo, acá, también igual, muchas de las personas hablan más de un idioma. Y es porque, ¿sabe qué, maestro? Es que también la influencia de otras culturas, de otros países, hacen que todo eso se mueva. Por ejemplo, aquí es un país multicultural, me imagino que ahí Yes. donde está Mara también, y otras personas, por ejemplo, los hindús y todas esas razas que vienen, ellos a fuerzas aprenden inglés. Y yo ahí como Dios me da a entender y ya poco a poco pues me voy como soltando un poquito más porque primero me da vergüenza, ya después cuando estoy aquí pues ya es como que me acostumbro un poco, pero de verdad sí uno ve de una perspectiva diferente desde el momento que tú llegas a otro país con otras costumbres, sí te cambian bastante. Totalmente. Mara, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo tengo una duda. Pues Sí. sí, yo he estado leyendo el libro, pero yo creo que en mi ensayo no le voy a meter mucho de eso porque no le entiendo muy bien algunas cosas y no quiero hacerlo más complicado, entonces no sé cómo lo pudiera hacer de una manera que se entienda. Porque el libro, pues sí lo he estado leyendo, pero no es como que se me haga algo tan importante. Mira, suena antiintuitivo lo que te estoy diciendo, pero si sientes que el libro no te está generando aportación, puedes generar una investigación conforme a la pregunta. Yo lo que prefiero 1000 veces que tu ensayo vaya en torno, y esta vez, Mara, si quieres no le metas tanta visualización, si quieres un Word, pero un Word que venga chonchito con tus aportaciones y todo, de pregunta de por qué las sociedades se dividen en diferentes etapas de desarrollo, sobre todo englobándolo a California. Yo creo que si tú puedes hacer un ensayo en donde termines diciendo, fíjate que en California tales condiciones sociales hacen que el individuo tenga desarrollo diferente, yo estoy mucho más encantado a lo mejor que des una respuesta del libro. Ok, entiendo. Sí, yo prefiero, sálganse, acuérdense, Mara, ya me conocen, ya me han 4 materias, me gusta que se salgan de la caja.
maestro, y que terminamos el ensayo así diciendo, no, pero pues cada quien. No, sí, ¿verdad? Con la bandita. Pero, ¿cómo dice? Para juzgarlo, ¿no? ¿Quién Yo somos para juzgar? Pero pues tienes uno, ¿ah? No. Está perfecto. Muy bien. Ok, continuando, ya les estoy robando estos minutos de tiempo extra, perdonen. Que les robé unos minutitos. Voy a hacer lo más rápido posible para que respetar esos tiempos. Piaget, chicas, esta semana también vamos a ver teorías y está para las actividades está Piaget, Sigmund Freud y Eric Fromm y Erickson. Son los que están y son los que les traigo aquí a la mesa. El primero, Piaget, habla de que el individuo, él en su teoría habla que se va sobre la parte cognitiva, es decir, el desarrollo del cerebro. Habla de que en los primeros 2 años de vida está la parte motora y sensorial. El individuo no va a recordar absolutamente nada, pero sí va a sentir absolutamente todo. Esas personas normalmente en los primeros 2 años de vida están experimentando a través de su tacto, a través de colores, pero todavía no identifica bien y todavía no tienen a lo mejor la dimensión del espacio. De los 2 a los 7 años empiezan a empezar a desarrollar lenguaje. Es un lenguaje todavía del cerebro prefrontal, apenas no es neocórtex. Normalmente tienen dificultades de lenguaje, es decir, no vas a ver un niño de 7 años hablando con un léxico de 5,000 palabras. Es muy complicado, sí lo vas a tener, pero en anomalías. Normalmente vas a tener niños que van desarrollando poco a poco el lenguaje y normalmente las condiciones de abstracción se les complica. Normalmente son muy creativos porque todavía no se desarrolla el concepto de abstracción, lo cual ayuda mucho a la creatividad y tiene una lógica diferente a la del humano adulto. ¿Sí? Por eso es difícil para un humano adulto que no está preparado evaluar a un niño, porque pues va a querer adoctrinar con respuestas de adulto. Y es que cerebralmente no están preparados para tener respuestas de adulto. ¿Sí? Entonces hay un problema de lógica todavía que se va desarrollando a partir de los 7 años, que es la de las operaciones concretas. Los niños a esa edad, entre los 7 y los 12, son buenos resolviendo. De hecho, son todavía a veces mejores que los adolescentes para resolver problemas simples, matemáticos, de español, de biología, en donde le presentes un hecho fáctico y algo, y normalmente son muy investigativos. ¿Sí? Entre los 7 y 11 años es nuestra mayor oportunidad para ser investigativos. Y a partir de los 11 años ya son problemas de adulto, lo que podemos, a partir a veces de los, más bien desde el, yo le llamo el corte de la adolescencia, pero pues pongamos de que Piaget habla que a partir de los 11, ojo, ha habido cambios porque pues el mundo ha cambiado, ¿sí? Piaget es algo ya más antiguo, pero pensemos que ya a los 11 ya puedes empezar a hipotetizar, empezar a pensar como adulto y tener el método científico. Muy bien. Y en etapa sensomotora, lo que les comentaba, es un desarrollo de apego, apenas estás viendo el sentido de permanencia, estás viendo las representaciones, y en la etapa sensomotora todavía no tienes la capacidad para compartir. En esta etapa suelen ser niños que se centran en sí mismos, y no está mal porque es pues parte de su desarrollo. En la preoperacional sigue el egocentrismo, hay un pensamiento simbólico, es decir, que ven todo a través de símbolos, a palabras. Si se fijan, los niños no hablan oraciones completas de 2 a 4 años, son palabras aisladas, ¿sí? O a lo mejor abstracciones de ideas que no tienen tanta conexión. Cuando te intentan platicar, todavía no tienen una coherencia en el lenguaje de la narrativa. Entonces, pues son normalmente palabras aisladas las que van teniendo. Muy bien. Pensamiento intuitivo, son muy intuitivos y están centrados en un solo aspecto a la vez, tienen dificultad para hacer multitask. En esta etapa no se le pidan pensar 2 cosas al mismo tiempo, son muy centrados. Muy bien.
En la preoperacional ya está jugando, hace desarrollo social. En esta etapa, en la preoperacional, ya debería estar teniendo interacción con amiguitos. En esta etapa es muy fácil de que los niños puedan tener amigos, porque todavía ya empiezan a tener el desarrollo social, por un lado, y todavía no tienen el desarrollo, las restricciones sociales. Es decir, todavía no dimensionan las personas con las que se deberían juntar de una manera muy compleja o no. Que sí tienen con que no te juntes con no te juntes con esta. Pero no tienen razones sólidas y de peso para poder fingirlo. Muy bien. Entonces, va por ahí. Ya viene la etapa de operaciones concretas, una conservación. Son personas que ya van teniendo la reversibilidad, ya pueden tener pensamientos de que si algo sucede de tal manera, también se puede llegar por otro lado, entonces ya pueden tener pensamientos complejos, pensamientos de lógica. Muy bien. Y desarrollo moral y desarrollo del lenguaje se da hasta la operación concreta, es decir, el niño puede juzgar lo bueno y lo malo con cierta complejidad a partir de los 11, antes no. Muy bien, y la segunda actividad tiene que ver con ver los temas de Piaget y elegir una etapa de desarrollo, si te quieres ir con bebecitos o con niños o con ya a lo mejor en la última etapa, ¿no? Y a partir de eso empieza a generar contenidos del desarrollo mental de una de las etapas de Piaget. Es decir, va a ser tipo mapa conceptual, una visualización. Aquí sí entra Canvas, aquí sí entra a PowerPoint, que a lo mejor desarrolles una de estas etapas y digas qué está pasando en el individuo. ¿Dudas, comentarios, ansiedades? De mi parte no, maestro. Nine. Yo no entendí el trabajo, ¿me lo puedes explicar rápido otra vez? Súper fácil, mira. Es de un Canva o PowerPoint, te eliges uno de estos que están aquí, mira, de esta. Tienes 4 opciones y me dices, ¿sabes qué? Por decir, elígeme uno, no sé, preoperacional, de 2 a 7 años. Vas a investigar etapa de desarrollo cognitivo Piaget, preoperacional. Y lo que te salga de adentro, de qué es lo que pasa en esa edad, qué se desarrolla en el individuo, cómo se desarrolla y todo eso, de ahí va a ser el trabajo. Ok, ya lo entendí. ¿Sí? Con tu bebé, Mara. ¡Ándale! Y eso lo voy a hacer de 0 a 2 años porque mi niña apenas va a cumplir 2 años. Y la idea es comprender todo lo que dice Piaget alrededor de los 0 a 2 años, porque eso te va a servir. Piaget es buenísimo para la educación. Ay, no, pero a esa edad uno tiene que andar detrás de ellos porque parece como que se quieren hacer de todo. Sí, Atentan contra su vida. Atentan contra su vida y tienes que rescatarlos de vivir. Ajá, pero lo chido es que cuando sigas más eso, vas a todavía a disfrutar más al bebé. Se disfruta todavía más, porque uno entiende por qué vive lo que vive. Por ejemplo, hay una etapa que los papás, y te lo digo porque no por mí, sino por mis primos, que se desesperaban de decir una y otra y otra y otra vez lo mismo, o hacer el mismo chiste, o hacer eso y que el niño reaccionara exactamente igual todas las veces. O cuando el niño ve la misma película 80,000 veces. Y es Maestro, porque... yo le puse a mi hija, perdón, en todos los idiomas la película de Toy Story 3. No sé, no le miento, de verdad en todos los idiomas para que se enfadara, no le va a entender. En cualquier idioma que la niña veía esa película, se reía igual, se enojaba igual porque decía loto malo. O sea, en toda la película todo se lo sabía ella, en inglés o en el idioma que le pusiera. ¿Y se la escondí. ¿Sabes por qué repiten tanto? ¿Por qué? Porque ellos no están viendo la película con el afán de divertirse. Ellos están viendo la película con el afán de aprender, con el afán de estarse como viendo cómo funciona el mundo. El niño o la niña está desarrollando la visión del mundo a partir de Toy Story. Ahora entiendo. Y luego poníamos otra película y decía, mami,
esa película está fea. Y yo, ¿por qué, Regina? ¿Cuál está bonita? Toy Story 3. Y yo, ay, no. Sí, y te puedes esperar, pero es que está aprendiendo. Y la va a ponerlo hasta que se aprende de memoria todos los diálogos. Pero ahora ya tiene 15 años, maestro, esa niña es así con las películas. La de Harry Potter igual, con varias películas. Entonces, sigue en la etapa de seguridad. Pues a lo mejor sí. Ok. Mari, ¿vas a comentar algo? Vi que quitaste el micro. No mucho, solo que sí es verdad eso, porque yo, mi niña, la verdad, yo casi no le pongo tele, porque no me gusta eso de que se entretienen en el teléfono y así, pero a veces tengo que trabajar o que hacer cosas y le pongo un video, así yo le pongo los de Coco Melon, que son como en inglés y en español, Sí. y, y sí miro que aprende varias cosas, porque a veces mira, por decir, a veces sacan frutas o algo, y ella va y agarra la fruta y me la trae. O sea, entonces por eso sé que está aprendiendo. Y te la lleva 80 veces. No, agarra una y me la trae, y luego agarra otra y me la trae, y así, pero de la misma que le sale en el video. Entonces, Porque ahí ella está aprendiendo a agarrar y a dártelo. sí, porque es lo que sale en el video, sale que el niñito chiquito le da la fruta a la mamá o al hermanito, y hace lo mismo con todos los que estamos en la casa. Y las 80 veces le tienes que decir exactamente lo mismo. Sí, Gracias. sí, gracias. O a veces agarra las botellas de agua y te las lleva, y hasta que no se acaba la rejilla completa de botellas de agua, se queda a gusto. Si no, no está a gusto. Claro. Así son los bebés, bien acarreadores. Están chiquitos y agarran un montón de cosas y las mueven de un lado para otro. Ya están haciendo la mitad de la tarea, justamente. ¿Por qué están haciendo eso? Están haciendo ubicación espacial. El niño está aprendiendo a ver las dimensiones, está tocando y te está llevando el objeto. Entonces está caminando, está haciendo equilibrio y está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Está tocando y sintiendo el piso cuando toca. Entonces está haciendo equilibrio y lo tiene que perfeccionar, lo va a hacer 1000 veces. Entonces, es eso, está aprendiendo contigo. Qué hermoso. O con la comida, cuando están chiquitos también, con la comida, ¿cómo les encanta embarrarse? Ay, no, agarrar la comida y así, son las manitas más rápidas del mundo, o sea, las agarran y las están ahí manipulando y les encanta eso. Y luego te quieren agarrar. Sí. Sí, es Pues parte. depende de los niños, ¿no? Porque a mi hija no le gusta ensuciarse. O cómo no sé, Sí, porque la mía no se ensucia, y si se siente sucia, o de hecho creo que una vez a Miriam le tocó ver que se ensució y estaba pidiéndome que le limpiara la cara y las manos, enojada. entonces, por Sí me ejemplo, tocó. en tu caso, tu niña aprende desde otra manera la parte sensorial. Ok, la que sigue. De hecho, dices ya, vamos a ir con la tercera actividad, que es Freud. Freud tiene dos cosas una que viene en diapos y otras que no, pero quiero tocar las dos. O más bien, si las puse en las diapos yo, pero no en el contenido no está en el contenido de virtual. Esto ya es una apropiación personal de la mente humana. A mí lo que me encanta de Freud, que Freud y Carl Jung son muy buenos para determinar el consciente o el inconsciente. Sí, Freud habla de que fue el preámbulo. Freud, digamos que la base de Freud tuvo que ver con la teoría sexual o de la psicoanalítica llegó a la parte sexual. Él habla de que somos seres sexuales y que a partir de cierta edad ya no dejemos la sexualidad, pero eso lo vamos a ir viendo ahorita en el futuro. También habla de tu parte consciente, de tu preconsciente y tu inconsciente. Hace esas distinciones. En la consciente es la que percibe, la que tiene memoria, pensamiento lógico. Es la que tiene todas las razones y justifica absolutamente todo, ¿no? La preconsciente es la que no, que es más una intuición, un recuerdo, algo que no necesariamente tuvo que suceder y normalmente el preconsciente lo manda al consciente. Es decir, es como cuando dices una base de datos que está para úsese cuando sea necesario, ¿no? Es decir, cuando ahorita estamos platicando ustedes y yo, y ustedes se acuerdan de una anécdota, tiene que ver porque pasó del preconsciente al consciente.
Es decir, de estar en tu presente, de estar en tu pasado, pasa a tu presente. Muy bien. Y el inconsciente es aquella parte que son cosas que no están tan a la mano. Es decir, son esas cosas que han determinado tu pensamiento hacia ciertas cosas, pero son esas cosas que no sabías que sabías. Es decir, o que normalmente guardan eventos o muy positivos que por alguna razón posterior no quieres sacar, o eventos negativos que son muy dolorosos. ¿Sí? Entonces el inconsciente va determinando. Por ejemplo, muchos de tus miedos están determinados por experiencias del inconsciente, ya bien sea tuyos o colectivos. ¿Sí? Es decir, de alguna herencia, por ejemplo, hay cosas que heredamos buenas y malas de los papás, y una de ellas son los miedos. Y muchas veces puede ser a través de la transmisión de cuando estamos pequeños, que se van a nuestro inconsciente y después se hacen conscientes ante un evento desagradable. ¿Sí? Es decir, pueden pasar del inconsciente al preconsciente y al consciente dependiendo de la magnitud del evento. ¿Sí? O también de cosas positivas que estaban en el inconsciente que no sabías que tenías. Bien, a partir de eso también se genera la teoría del ello, yo y superyo. ¿Sí? El ello es la parte más primitiva, la que tienes, y es la parte de ti que busca placer a partir de todas las necesidades e impulsos básicos. Estas son las partes de cuando tienes hambre, tienes sed, tienes ganas de relaciones sexuales, tienes ganas de correr, cosas de esas, que esa es la parte del ello. ¿Sí? El yo es el que normalmente es el que domina, suele dominar al ello. Es el que pone un poquito del, oye, no lo hagas, oye, esto todavía no es momento, esto sí, esto no. Y es el que está ahí maniobrando los impulsos, ¿no? Y el super yo es tu versión que está diseñada con normas sociales, normas éticas, cultura, etcétera, la que te enseñaron de lo que es bueno y malo. Entonces, normalmente el ello y el super yo pueden llegar a tener un desajuste porque son totalmente contrarios. El ello es tu parte más primitiva, la que dice, tengo ganas, deseos de hacer algo, lo hago. El super yo es el Jaime Duende, el grillito que te dice, no lo hagas, o haz esto otro, porque la sociedad pide de ti esto. Y el yo es lo que balancea el ello y el super yo. ¿Sí? Entonces, depende de qué tan desajustado esté el ello y el super yo, son las cosas que pueden suceder en enfermedad. Y cuando todo sale bien, el yo hace un equilibrio psicológico entre el ello y el super yo. ¿Sí? Cuando el super yo es más fuerte que el ello, vamos a encontrar una persona altamente moral. Es decir, una persona que tenga demasiada moralidad, demasiados valores, demasiadas normas sociales, bajo la teoría de Freud, y que probablemente tenga los instintos más reprimidos posible, y va a tener normalmente el desarrollo moral a tope, así como personas que siempre hacen lo absolutamente correcto por la sociedad. ¿Sí? Cuando el ello le gana al super yo, empieza el comportamiento impulsivo. Esas personas que no pueden controlar sus emociones y se dejan ir, ¿sí? Son muy impulsivos. Y eso puede ocasionar problemas si después el super yo regresa a ser fuerte. Porque hay veces que el super yo entra después de que el ello entró fuerte y entra como culpa. Son personas que se sienten culpables de sus actos, ¿sí? Y estresadas. Cuando está el desequilibrio entre el ello y el super yo, empiezan los desequilibrios humanos, empiezan estas partes de no controlarse, de no saber cómo comportarse, y pueden generar problemas con tus personas alrededor o de autoestima.
Muy bien. Entonces, esta es la que no viene en las diapositivas originales, pero que les quiero transmitir para que se entienda que muchas veces, bajo la teoría freudiana, tenemos una guerra interna entre el yo, super yo, y el ello. Como si fuera la teoría de Mr. Hyde and Dr. Jekyll. Muy bien. Y de la teoría psicogenética se viene la etapa psicosexual, que les digo que Sigmund Freud es altamente... Carl Jung se fue a la sombra como Sigmund Freud se fue al sexo, ¿sí? Y habla Sigmund Freud de la etapa oral, que son los primeros 18 meses, es decir, cuando está bebecito, empieza a tener su primer encuentro de placer a través de la boca. Normalmente los bebés se tienden a meter toda la boca, o pueden llegar a tener experiencias sensoriales a partir de lo que hacen con la boca. Es decir, van a masticar, van a tener broncas por ahí, pero la idea es que van a tener sus estímulos a partir de la etapa oral. Luego llega la etapa anal, que es de los 18 meses a los 3 años. En este caso, va a estar hablando de control de esfínteres, va a estar hablando un poquito de ir al baño, entrenarse en el baño, y sus temas de emoción van a ir relacionados a la parte de cómo va controlando la parte anal, el individuo, en este caso el niño, ¿sí? Puede llegar a tener obsesión por la limpieza también, o puede tener una falta de higiene, que también puede ser rasgos de ver, de observar con más cuidado. La etapa fálica, de los 3 a los 6 años, entonces, en donde ya empiezan a tener su primera atracción. No sé si ya conocen el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Yo no. Ok. Les digo porque me genera genera muchísimo ruido, y es por este tipo de comentarios de Sigmund, en un momento lo vetaron a Sigmund Freud. El complejo de Edipo y el complejo de Electra, chicos, chicas, los que nos sigan por video, el complejo de Edipo tiene que ver con enamoramiento de mamá, y complejo de Electra tiene que ver con enamoramiento de papá. Es decir, niñas enamoradas de su padre, niños enamorados de su madre, ¿sí? En donde al principio el concepto de bueno, el primer concepto de bueno lo tenemos de nuestro núcleo familiar, y tomamos la sexualización que podamos tener de 3 a 6 años, y en realidad es casi nada más es una idealización de lo que son las normas sociales y cómo deberían ser a partir de papá y mamá. Es ahí en donde se dice que si niño o niña tuvo trauma en etapa fálica, en etapa adulta va a buscar pareja pareciéndose a papá o pareciéndose a mamá, según sea el caso. Es decir, no es el caso de ustedes, pero los que nos sigan por video, si estás conociendo a alguien y te pareces mucho a su mamá o a su papá, haz recordatorio de la etapa fálica. Muy bien. Entonces va por ahí la complejo de Edipo y complejo de Electra. Muy bien. Okidoks. Y periodo de latencia. De los 6 años a la pubertad, regresamos otra vez a la sexualidad, pero desde una parte más reprimida. Ya ahora sí la sexualidad se aborda como un tema normalmente tabú, y pero al principio se enfocan en amistades del mismo sexo, ¿sí? Y empiezan a calmarse un poquito hasta llegar a la etapa genital, que la etapa genital es volverse totalmente orientados a toda su energía a la parte genital, que normalmente se da en la pubertad, ¿sí? Como les decía, que es una etapa en donde la hormona se dispara, porque estamos buscando las relaciones a base o con base en nuestras hormonas. Muy bien, y empieza a haber una situación hormonal, sexual alrededor.
Y la etapa genital nos acompaña por el resto de nuestras vidas, y si lo mezclamos con otras teorías, probablemente vamos a encontrar que, que Freud decía que a lo mejor se aminoraba, a lo mejor el super yo te disminuía, pero desde la etapa genital, desde la pubertad, el ello era altamente sexual. Y dice, y dentro de sus libros argumenta que mucho de las guerras, mucho de las clases sociales como las tenemos, mucho de los comportamientos sociales en general, tienen que ver por un deseo reprimido o por un deseo aumentado del sexo. Muy bien, entonces es interesante analizarlo un poco más, ver qué onda con Sigmund Freud. Es decir, acuerden que es un simple autor, pero es el padre de la psicoanalítica, entonces pues hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Y la última actividad va enfocado sobre los rasgos de una persona, y la idea es que hagan un cuadro comparativo de la teoría psicosexual y con los pasos que ya vimos aquí, y piénsenlo cómo podrían encontrar una correlación con algunas personas de su medio. Si quieren, no le quieran llamar entorno laboral, pero sí personas de su medio. Como a veces los problemas en latencia, problemas en la etapa anal, en la etapa oral y todo eso puede generar cambios anormales de conducta en el individuo. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, maestro, de mi parte no. Mara. Yo sí. ¿El PDF lo va a poner en el grupo? ¿El PDF? Ajá, que bueno, lo que nos está enseñando ahorita, porque yo no lo he visto en la plataforma. Todo esto fue con percepciones. ¿Quién se lo mandó? Este PPT yo lo generé. La diferencia es que normalmente las materias las generan otros maestros y nosotros le damos nuestra interpretación. Con hermoso gusto, porque fíjate que hay cosas que no toqué que sí quisiera que conocieran. Por ejemplo, un poquito de Erickson. Les puse aquí, que está bien padre, me encanta Erickson, pero ya me comí el tiempo. Y Eric Fromm, aquí sí viene, ese sí viene en el... O viene Eric Fromm en su contenido de allá, pero no viene con lo que buscamos. Entonces, con gusto se los paso. Ok, esa es mi única duda. De ahí para allá las actividades sí las entendí, gracias. Ok. Maestro, ¿puede volver a poner la imagen de la actividad 3, por favor? Con gusto. Yo te la mando. Yo la capturé, si quieres. Ok. Mira, no te preocupes, mira. Así. Mira, ya. ¡Tatán! ¿Sigues con problema en la plataforma? No, ya no, pero de todas maneras. Ok. Bien, voy a tener grabación. Ok.